ha habido intervención pública fuerte, sostenida en el tiempo, con sus más y sus menos, pero sostenida en el tiempo. Y en tercer lugar, ha habido un mercado no monoproductivista. En nuestro caso, por ejemplo, si analizamos lo ocurrido en los últimos 5, 10, 15, incluso 20 o 25 años, casi todo el mercado inmobiliario ha estado dirigido a la vivienda nueva, el suelo urbanizable de expansión, a través de un crédito promotor en el que se subrogaba el comprador, porque era un comprador, a través de una hipoteca, y la vivienda era libre. Ese monocultivo es problemático. Y en otros lugares, donde nada es perfecto, hay un montón de buenos ejemplos que tener en cuenta. No hay ningún sitio que copiar al 100% porque ningún lugar es perfecto. Pero en otros lugares sí que ha habido, además de una administración más activa, un mercado que era capaz, por ejemplo, de proveer alquiler a precios asequibles, sin necesidad de subvenciones. Y todo eso nosotros no lo tenemos. Debemos de mirar las buenas prácticas y debemos de desarrollar nuestro modelo de intervención de lo público en materia de vivienda. A tu modo de ver, ¿cuáles son las responsabilidades que debería tener cada nivel administrativo de cara a el derecho a la vivienda sea un derecho efectivo? Bueno, seguramente el nivel estatal, junto con el europeo, pueden jugar muchos papeles, pero hay un papel que pueden jugar con mucha mayor facilidad que todos los demás, que es el de la provisión financiera. A la hora de montar una banca pública, o una banca de desarrollo, o una banca específicamente hipotecaria desde el mundo público, son instrumentos que en los lugares donde funcionan bien, por ejemplo, se me ocurre buena parte de Escandinavia o Francia, son instrumentos estatales. Y en algunos casos estatales con apoyo de la Unión Europea. ¿Quiere decir esto que es lo único que puede hacer el nivel estatal? No, seguramente hay más papeles. Por ejemplo, papel de regulador global desde el punto de vista legal del conjunto de sistemas o subsistemas que hay alrededor de la vivienda. Pero si tuviese que quedarnos solo con una cosa, diría que en lo financiero van a ser insustituibles. Las autoridades estatales no aumento. Las comunidades autónomas, en función del tamaño, porque también hay comunidades autónomas de todo tipo, ¿no? Pero la mayor parte de ellas están bastante bien situadas como para poder ser el músculo a través del cual, si no existe, se crea un sistema público de provisión de vivienda relativamente fuerte. Es bastante más fácil desarrollarlo a nivel autonómico que, por ejemplo, desarrollarlo a partir de un mapa municipal de 3, 4 o 5 centenas de municipios. Entonces, ese papel de estructurar legal, financiera, subvencionalmente, un marco autonómico con capacidad de dar cobijo a una política pública en materia de vivienda, seguramente es un campo más autónomo. Y después los municipios, que desgraciadamente ahora todo el mundo culpa, son los culpables de todo, son los culpables de la especulación, son los culpables del déficit, se les culpa de todo. A mi modo de ver, en muchos casos de forma muy justa. Y hay una corriente de retirarles todas las competencias en materia de urbanismo y vivienda. Me parece un error. Me parece que, aunque haya un marco autonómico y una financiación estatal, tiene que haber un marco de flexibilidad lo suficientemente amplio como para que determinadas políticas municipales más avanzadas, o diferentes, o específicas, se puedan desarrollar. Con lo cual, además de que a los ayuntamientos les debe de corresponder siempre la competencia de planeamiento urbanístico, creo que tienen que tener la capacidad de complementar las políticas en cualquier caso, a mí me parece que la discusión sobre el reparto competencial es una discusión del siglo XX. Y en el siglo XXI estamos en otras cosas. Pues profundizar un poco más. Sí, yo no creo que lo importante sea saber quién es el competente desde el punto de vista administrativo, quién es el competente desde el punto de vista legislativo, quién tiene la capacidad última de incidir en una determinada política pública. Creo que conceptos como la red o las redes, la colaboración, la cooperación, son mucho más interesantes que el de la competencia. La competencia implica subordinación competencial y supraordinación competencial. Es un concepto cuando menos del 20. Y hoy, con realidades que cambian muy rápido, con debilidades del Estado muy fuertes en relación a los flujos financieros, etc., a mí me parece que en vivienda y en otras muchas cosas, en vivienda no es importante o no es lo más importante quién es competente para qué, sino si hay voluntad de trabajar en red. Si X municipios quieren configurar una política pública de vivienda en una determinada comarca, si varias comarcas están de acuerdo en trabajar algo a nivel supracomarcal, si las autoridades autonómicas tienen en cuenta pues eso, esas buenas prácticas que se pueden dar en algunos lugares y reforzarlas, o en algún caso, cuando haya conflicto, canalizar el conflicto. Creo que la clave del sistema está mucho más en lo relacional que en lo competencial. Y eso ya hay gestores públicos que lo han entendido, ya hay profesionales y operadores del mercado que lo han entendido, pero otra gente creo que sigue en la lógica de
mediados del siglo XX, no finales, mediados del siglo XX. ¿Qué opinión te merece la situación que estoy viviendo ahora, que está, pues eso, en orden del día? Los desahucios y la moratoria de desahucios que se ha regulado bien por ley por el gobierno, además del parque que pretenden sacar de vivienda para desahuciados. Bueno, tengo la sensación de que es un problema social que está desbordando a los partidos políticos con capacidad de tomar decisiones de nivel estatal. Es un problema que viene larvándose desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y digamos que con paso firme, desgraciadamente, a nivel estatal caminamos hacia los 6 millones de parados y medio millón de familias desahuciadas. Eso es una bomba de la social. Y al problema se ha ido siempre a atenderlo tarde y con medidas más estéticas que estructurales. Entonces, el Real Decreto Ley que se acaba de aprobar, pues no puedo criticar que para determinadas familias en situaciones de extremísima necesidad haya una moratoria de 2 años en el desahucio, porque eso a esas familias les va a venir bien. Pero es como tratar de apagar un incendio con un vasito de agua, no llega, ¿no? Y después la otra medida que se ha publicitado de la creación progresiva de un parque público destinado al alquiler para atender en primer lugar a este tipo de personas, a las personas que están siendo objeto de desahucio, pues es una disposición adicional, colgada en el decreto a última hora, sin desarrollo, y en principio no da la impresión de que vaya a ser uno de los centros de gravedad de trabajo del sector público en los próximos años. Si estoy equivocado, ojalá, y lo fuese, pues puede tener cierto potencial, porque lo que tenemos una ley que es del siglo XIX, la ley hipotecaria. Es una ley que machaca al deudor hipotecario, no se le permite ningún tipo de defensa en sede judicial. Es un procedimiento mecanicista. Y después tenemos un sistema político que hasta ahora se ve insensible a ese sufrimiento y que quiere atender con pequeñas medidas paliativas. Bueno, eso no es suficiente y deberíamos ir a la creación de un parque de vivienda asequible, no solo para la gente que va a ser desahuciada, sino para evitar, en algunos casos, que haya desahucios, y en otros para evitar que haya gente que se hipoteque, que no debe de hipotecarse, sino que deberían ser personas que vivan en la alquiler. Problema es que esto no parece genuino, el interés no parece verdadero y genuino, parece más un movimiento táctico y por otra parte, el lugar obvio de solución de este problema es una serie de miles de viviendas, decenas o cientos de miles de viviendas que están acabando, no solo en el sistema financiero como consecuencia de la quiebra de los promotores inmobiliarios, sino que están siendo asumidas por el Estado a través del FROB, del Sareb, del Banco Malo, del llamado Banco Malo. Pues lo que no tiene ningún sentido es que socorramos financieramente a los contribuyentes a los bancos y que esos bancos que están en manos del Estado a su vez sigan ejecutando desahucios y pensemos que necesitamos crear un parque de vivienda de alquiler para emergencias sociales. No, el parque ya existe. Una parte, no hace falta que sean todas, y que sean la mayoría, una parte, que puede ser hasta una parte pequeña, una parte pequeña de ese parque debería utilizarse para esto. Y hay que pensarlo no solo en términos de justicia social, también, o de servicio público, claramente hay que hacerlo así, sino incluso de generación de nuevos negocios. Es decir, hay una parte de las personas que todavía no han sido desahuciadas, que seguramente pueden ser unos inquilinos que pagan al día sus deudas sin ningún tipo de problema y que generen un flujo económico en el mundo del alquiler. Entonces, no da la sensación de que esa medida, que es estructural, es decir, vamos a coger 50, 60.000, 75.000 viviendas que han acabado en manos del FROB o del Sareb y las vamos a poner a funcionar en una lógica de alquiler mientras tanto, porque limpiar el stock inmobiliario del sector financiero va a costar 15 años. Entonces, hagámonos un planteamiento a medio plazo de qué hacer con parte de esas viviendas que deberían de ser alquiladas. Ya digo, no solo con una orientación de justicia social en relación a los desahuciados, que también, sino en términos de vertebrar un servicio público a la europea en materia de vivienda y de crear un nuevo nicho de trabajo y de negocio y de vida profesional que ahora mismo en España no puede existir, ni en Euskadi. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya es mala suerte.